Miren, en todo caso, volviendo al tema de lo que sería la incorporación de la gestión social en la fase inicial de la planificación, de la gestión del diseño del proyecto, tenemos, digamos, en consideración que todo proyecto va definitivamente a contar diferentes tipos de variables, ¿no? eh, digamos que van a haber variables, indudablemente las cuestiones ambientales están ligadas a los temas sociales, inclusive como ya hemos visto en las sesiones pasadas, porque así está normado, digamos, en el Perú y además porque tiene que ver con, digamos, el tratamiento de la participación ciudadana y de la mitigación de o de la mitigación de las afectaciones, ¿no? De los impactos. Entonces, las variables ambientales van a estar definitivamente en un proyecto. Las variables ambientales van a tener que definir un estudio de línea base con información de impactos ambientales de todo proyecto. Van a haber variables operativas, ¿no? Que tienen que ver más que todo con la identificación o aplicación de políticas, normas e instrumentos de gestión. Van a haber variables técnicas prediales que tienen que ver con la evaluación de tecnologías para la ejecución de los proyectos de inversión pública o privada y así como determinar áreas y predios que eventualmente van a ser afectados. Toda vez que estamos tocando proyectos de infraestructura, toda infraestructura va a requerir necesariamente algún tipo de áreas, ¿no? Por tanto, estos necesariamente va a ir ligado a cualquier tipo de infraestructura, cualquiera sean como los casos que hemos tocado, que vamos a ver la próxima semana. Eh, Acá sí es importante tomar en cuenta que las variables sociales y culturales, que eventualmente tiene que ver necesariamente con la identificación de actores y el seguimiento de las consideraciones sociales y culturales, incluyendo las expectativas y demandas, no necesariamente parten en los proyectos de infraestructura con un estudio social y eventualmente, digamos, pudiera tener, digamos, sesgos o, digamos, ser, digamos, eh, no muy sustantivo en lo que debería de recogerse, ¿no? Toda vez que, bueno, según mi experiencia, lo dejo abierto para cualquier participación, pero en los proyectos de inversión pública mayormente lo que se estila o lo que se ve es que, digamos, los perfiles, a nivel de perfil, el estudio de partes interesadas forma parte del estudio ambiental eventualmente y digamos se continúa en esa línea a nivel del estudio o del expediente o estudio definitivo, pero no se profundiza, ¿no? Y en la medida que no se profundice y no tome en cuenta las consideraciones sociales y culturales en el diseño, pues eventualmente es un factor de riesgo y puede ser un factor que determine una problemática en el proyecto. Recordemos que hay una casuística también de proyectos paralizados que indudablemente forma, digamos, un interés, digamos, para los sectores de gobierno por la problemática que requieren estos proyectos paralizados, el impacto en la economía, el impacto en una serie de cuestiones de control, digamos, gubernamental, pero también en líneas generales en lo que sería el desarrollo, ¿no? Y, y creo que es importante no perder de vista este aspecto, por eso lo tomaba en cuenta como estas variables a considerar. La gestión del diseño de un proyecto requiere de diferentes tecnologías propias o de especializaciones, es decir, que él o los productos que se van a planificar antes de implementarse, la gestión de un proyecto demandará, disculpen, atender diferentes variables e implementarlo, ¿no? No sé si hasta aquí de repente hay alguna participación, algún punto de vista, si no me lo hacen saber o continuamos, me interrumpen en el momento que lo consideren necesario, pero a mí me parece importante detenernos en este análisis.
El Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, que es el PENIS, ¿no? Es un documento que el cual se encuentra en consideración de la realidad peruana en la que se requiere trabajar en una norma de concordancia entre el INVIERTE-P y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Esto es como que una reflexión. Y esta concordancia es necesaria incluir criterios de sostenibilidad ambiental y social que no se consideran en la elaboración de los formularios del INVIERTE-P. Esa es una reflexión, ¿no? De este documento. Y hay algunas recomendaciones que tienen que ver con los puntos que estamos tratando en este taller. La primera recomendación de este documento es la necesidad del fortalecimiento de la rectoría, de la función de la planificación para reducir la dispersión de las competencias y de la falta de coordinación interinstitucional. Esto me trae a colación una reflexión que tocábamos en la sesión pasada. Eventualmente se tiende a reducir o a pensar que la gestión de partes interesadas tiene que ver únicamente con lo que es el programa de relacionamiento comunitario. Y en la medida que este aspecto no trate los niveles meso y macro social, y eventualmente esto va a requerir de una coordinación interinstitucional, porque ya hablamos de actores de alcance regional o nacional. Por tanto, la gestión de partes interesadas tiene que abarcar este aspecto y este enfoque, digamos, sería más integral y en ese aspecto sería distanciarse un poco del enfoque que es reducir al relacionamiento comunitario, ¿no? Ese es mi punto de vista, lo vengo sosteniendo, pero digamos, estoy abierto. Es más, hoy día en adelante vamos a trabajar una lectura también para el análisis de este tema, ¿no? Espero que nos dé el tiempo. Estamos corriendo con ello. La recomendación 2 de este documento nos trae a colación la incorporación de un análisis con enfoque territorial y carteras de proyectos, incluyendo nuevos y existentes a fin de diseñar intervenciones integrales. Me trae a colación que, por ejemplo, desde mi experiencia he visto cómo el trabajar a nivel de una cuenca, es decir, una cuenca implica de un nivel de altitud alto donde se produce, digamos, las fuentes de agua, hasta, digamos, las nacientes de un río, hasta donde desembocan los ríos, todo ello que eventualmente tiene una distancia de kilómetros, de muchos kilómetros, pues eventualmente se trabajan con proyectos de envergadura desde diferentes instancias de gobierno o niveles de gobierno, pero no necesariamente una coordinación y una articulación, una integración de proyectos a nivel de cuenca. Inclusive hay espacios, los llamados comités o no de cuenca, que son los encargados a visualizar, a trabajar estos espacios ya definidos, a integrar o digamos a ver estos tipos de consideraciones de proyectos, pero no necesariamente se visualiza o se gestan los proyectos de manera integrada. Y esto eventualmente puede ser un factor problemático, y ya lo mencionaba con este aspecto también que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, digamos, a un nivel meso, de nivel de alcance regional. Por tanto, es una recomendación también del plan y acá también tiene mucho que ver con el punto anterior, ¿no? La recomendación 3 que tiene que ver con los planes de desarrollo regional concertado, en cuanto que incluyen una cartera de programas y proyectos prioritarios de inversión. Esto, digamos, desde mi punto de vista también ahí tiene que ver mucho con los, digamos, espacios de participación a nivel de alcance regional, ¿no? Muchas veces los famosos planes de desarrollo concertado regional no son de seguimiento de las autoridades y eventualmente, digamos, hay discrepancias en cuanto a la cartera de proyectos o de manera específica con uno u otro proyecto por la sociedad civil y en tanto la sociedad civil tenga cuestionamientos
y esto no sea visto, digamos, en un espacio de este ámbito, pues eventualmente no se visualiza la importancia de los proyectos y esto es un factor que puede jugar en contra desde el punto de vista de la gestión de partes interesadas, pero también como un punto, una recomendación para lo que serían los planes de infraestructura regional, digamos, ¿no? Que debería de haberlo, ¿no? Y que deberían de estar, digamos, bien definidos de esto, dentro de esos planes de desarrollo regional concertado. Creo que ahí también hay una tarea pendiente, la recomendación 4 que tiene que ver con desarrollar una cultura de proyectos que parta de las necesidades que deben de ser resueltas para lograr el desarrollo de la calidad de vida de las personas, que contemple las particularidades del territorio y que cumplan con rigurosidad técnica en los estudios. Me ha pasado, y digamos, a veces cuestionamiento de megaproyectos de una gran inversión que tiene cuestionamientos de la sociedad civil y que en la medida en que, digamos, la gestión de partes interesadas no socialice de manera adecuada, no comunique de manera adecuada los alcances del proyecto, de los diseños, de las consideraciones técnicas, y esto no sepa recoger las expectativas y demandas de la población en cuanto en el diseño están consideradas o no consideradas y cuáles son, digamos, los alcances o entonces, en esa medida, pues surgen o puede surgir una problemática de conflictividad social que afecten a los proyectos. Por tanto, aquí la cultura de los proyectos es la que nos debe guiar también en lo que significa la socialización de los proyectos, ¿no? Porque esa cultura de proyectos no existe tanto en la, digamos, con algunos actores de la sociedad civil, por tanto, eso debe trabajarse de manera sistémica, ¿no? Y por ahí lo alcanzo a ver esta recomendación. Y una quinta recomendación que tiene que ver con la generación e instrumentalizar la dimensión social de difícil valorización económica, pero cuyo significado e impacto para el desarrollo sostenible es fundamental. Construcción de ciudadanía, fortalecimiento de instituciones, generación de capacidades. Miren, yo quería comentar en relación a esta recomendación mi experiencia en un proyecto, los famosos proyectos o denominados nuevos ahora de acuerdos de gobierno a gobierno o en la modalidad de gobierno a gobierno bajo la modalidad de contrato NET, nos trae, digamos, en consideración un análisis dentro de lo que significa la metodología del diseño de los proyectos, del análisis multicriterio, le llaman o le denominan. Y esa denominación da pie a considerar diversos factores o variables, y la variable social y cultural forma parte muy importante. Por eso, en ese aspecto, el generar instrumentación de la dimensión social y en cómo se recoge de manera sistemática esta información para, digamos, ponderar, valorizar este aspecto social y que adecuadamente sistematizado y ponderado tengamos la mejor alternativa desde el punto de vista social para considerar dentro de este análisis multicriterio que puede considerar diferentes tipos de variables o alternativas, de, digamos, dentro de un diseño, de tal manera que en un diseño la mejor alternativa, digamos, es la que pueda ser considerada y que esta pueda ser socializada con las diferentes partes interesadas, de manera que en este procedimiento hay un proceso de construcción de ciudadanía y de fortalecimiento de instituciones sociales en la medida que se trabaja con organizaciones representativas de la sociedad civil y a la vez, en la medida que se socializa los aspectos técnicos de una u otra alternativa en la generación de capacidades en un alcance regional. Le voy a pasar, te voy a hacer la palabra, Jorge Luis, creo que me estabas levantando la mano. Sí, justo también como pertenezco a Lani, me pareció muy interesante lo que está señalando y por dos puntos, ¿no? Este, justamente hablando de este tema de la cultura de los proyectos que está señalando, nosotros identificamos pues en la ciudad de Talara que, bueno, y en general en varios de varias partes del Perú no se cuenta con ese tema de lo que es la cultura de lo que son los proyectos, ¿no? Sino que lo ven más que nada como una fuente de trabajo,
como muchos de estos proyectos también se implementan en zonas en su mayoría periféricas, el proyecto, digamos, siempre está condicionado, ¿no? En función a las necesidades a corto plazo que puedo, pues, alcanzar, ¿no? Entonces, el proyecto también, digamos, la percepción y la aceptación del mismo está en función, por ejemplo, al acceso a lo que es la mano de obra. Y nosotros ahora tenemos un problema en Talara. Si bien es cierto, con el contrato NEC es un contrato nuevo, ¿no? Y da cierta flexibilidad y soluciones específicas. Este a veces no está muy ligado con lo que son las normativas, ¿no? Peruanas, especialmente con lo que es el marco del INVIERTP. Entonces eso ha condicionado una revisión eh, considerable digamos, de los expedientes que se han aprobado, en el caso de Talar, y eso ha generado pues una revisión de lo que son todos los componentes en el área pues de diseño. ¿Y esto cómo va a repercutir? Y esto, bueno, ahora nos está pasando, nos está repercutiendo ahora considerablemente en lo que es el tema social, ¿no? Porque si bien se ha implementado todo un proceso de socialización, se ha indicado, ¿no? Que vamos a implementar esas infraestructuras, ahora con esta revisión y quitar esos componentes, nosotros estamos en una posición crítica porque la expectativa de la población cambia. ¿Por qué? Porque al quitar componentes vamos a quitar futuros puestos de trabajo. Entonces, el nivel de negociación, el trabajo digamos, con las partes interesadas, ahora también está atravesando una serie, pues, de transformaciones, ¿no? Se tiene que volver a renegociar, se tiene que volver a hacer todo un trabajo, ¿no? Consensuado, y eso también impacta considerablemente, no solamente con la población, sino con las entidades públicas involucradas. ¿Por qué? Porque muchas veces la población también te señala de que tanto los que están generando los proyectos desde las entidades nacionales no conocen cuáles son las realidades y necesidades de estos espacios, ¿no? Entonces, no se satisfacen, por ejemplo, el tema de las brechas, cosas que también están bastante presentes y que nosotros los sociales ahora también estamos conociendo, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería comentar, Marco. Sí, Jorge Luis, muchas gracias por tu comentario, me parece muy pertinente y digamos da muchas luces de lo que trae la problemática de implementación de esta nueva modalidad o gestión de proyectos con este tipo de contrato y en específico con estos proyectos, que por cierto es infraestructura, un proyecto de infraestructura nueva de alto impacto urbano. Eh, Porque, bueno, no solamente traerá, digamos, grandes beneficios, pero a la vez, digamos, como es infraestructura nueva, digamos, tiene mucha problemática de alcance regional, local, digamos, ¿no? Por tanto, digamos, el factor de decisores que tengan aquellos que vayan a recepcionar los proyectos, entiendo que en esto, según la nueva ley, entiendo que debería ser en el ámbito provincial o regional, no me queda claro, pero en todo caso, digamos, si no trabajas de la mano con la unidad que va a tener a cargo esto y también el factor determinante, el mismo ente rector, el Ministerio de Vivienda, digamos, en cuanto a cómo va, digamos, haciendo su papel justamente de árbitro, ¿no? En cuanto a ir, digamos, consolidando la política eh, digamos, que tiene que ver con la ejecución de estos importantes proyectos, ¿no? Creo que eso como alcance, ¿no? En todo caso, si podemos pasar a la siguiente lámina, les voy comentando otras experiencias, ¿no? A mí me parece muy importante comentar esa experiencia a propósito de este taller porque digamos, en otra sesión hemos tratado como, digamos, un aspecto positivo de una experiencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con lo que sería el Observatorio de Sostenibilidad y hemos visto ahí unas lecturas que he compartido sobre ello, ¿no? Pero
inclusive recomendado, pero hay también lecciones aprendidas en cuanto a medidas administrativas objeto de consulta predefinidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? En cuanto a la gestión de partes interesadas, en particular del proyecto Hidrovía Amazónica. Aquí, tomando este en consideración como ejemplo, el subsector transportes no había definido medidas administrativas que deberían de ser consultadas, ¿no? En ese sentido, las únicas medidas administrativas consultadas en relación al desarrollo del proyecto de infraestructura vial han sido dos, y siendo una de estas referidas al proyecto de hidrovía amazónicas que fue llevada a consulta por mandato judicial, ¿no? O sea, no estuvo prevista con un enfoque de gestión de partes interesadas, sino fue llevado a consulta por mandato judicial y que, digamos, se desarrolló y tuvo finalmente su sentencia en el primer juzgado mixto de Loreto en el año 2014-2015. Y a partir de esta decisión judicial, el MTC como entidad promotora consultó la propuesta de resolución directoral que aprobó los términos de referencia finales para la elaboración de estudios de impacto ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica y las cláusulas del contrato de concesión del citado proyecto. En este caso, en el caso de este proyecto, en líneas generales, en el caso de los proyectos de infraestructura, de acuerdo a la 15ª disposición complementaria transitoria final del reglamento de la Ley de Consulta Previa, Decreto Supremo 01-2012, Ministerio de Cultura, Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura de la materia, y en cuanto a la coordinación de los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirá ser sometida a procedimientos de consulta previstos en el reglamento, y en ese sentido, y de acuerdo al desarrollo de la disposición a través de la resolución viceministerial 013-2016 del Viceministerio de Infraestructura, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no se ha llevado a cabo procesos de consulta previa vinculados a medidas administrativas en el sector infraestructura. Esto lo comento porque este es un megaproyecto y un megaproyecto con una gran inversión, con problemas de gestión de partes interesadas no concebidas en su esquema de proyecto, de gestión de diseño, y que eventualmente generó una serie de conflictos, por lo cual al final esto ha terminado, digamos, desde mi punto de vista mal, pero digamos lo dejo ahí a consideración de aquellos que conozcan de esta casuística, pero en líneas generales para tomarlo en cuenta, o sea, cuál es la real importancia del enfoque de partes interesadas, cuál es la necesidad de este enfoque en la implementación de los proyectos, desde la planificación, digamos, inicial hasta su implementación, y esta como una lección aprendida, ¿no? Y aquí traigo a colación en particular este proyecto porque nos jala a un aspecto de la gestión de partes interesadas que no hemos visto en las sesiones pasadas, que tiene que ver con el tema de la consulta previa y su importancia. Más aún con comunidades, digamos, andinas o amazónicas que tengan o que pudieran tener la clasificación, digamos, de pueblos indígenas, y que eventualmente, bajo esa consideración, los instrumentos de participación, de consulta, los mecanismos que se vayan a implementar, deberían y tienen que ser ajustados, digamos, de acuerdo a la realidad, para que esto asegure una adecuada participación y el éxito de un proyecto, ¿no? En adelante, esto lo pongo ahí bien subrayado para tenerlo en cuenta, digamos, y entrando un poco en el tema de este, que tiene que ver con la participación de los pueblos indígenas en los proyectos públicos. En la Constitución en el Perú, en el artículo 8, y además en la Ley 29785, Ley de Consulta Previa, en el título 2 de su reglamento, establece 7 etapas mínimas que deben cumplir las entidades estatales promotoras en la medida legislativa o administrativa en el proceso de consulta, y establece etapas, ¿no? Las etapas que van desde la etapa 1 a la etapa 7, que van desde la identificación de medidas administrativas de objeto de consulta e identificación de los pueblos indígenas originarios a ser consultados, la publicidad y la medida legislativa o administrativa de cómo se difunde la información sobre la medida legislativa o administrativa que se está difundiendo,
La evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les afecte directamente y un proceso de diálogo entre los representantes del Estado y los representantes de los pueblos indígenas originarios para finalmente tomar una decisión, ¿no? Estos procesos de participación que están normados y que tienen que, digamos, ponerse en consideración desde el enfoque de partes interesadas, ser incluidos toda vez que, digamos, se trabaje con comunidades, porque obviamente, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista político de, digamos, de lo que significa una democracia, ¿no? Y una participación, digamos, representativa de la sociedad civil y del cumplimiento de estos aspectos, digamos, aporta al desarrollo y aporta a, digamos, a la adecuada ejecución de cualquier tipo de proyectos que debería de, o podría eventualmente tomar en cuenta la participación de pueblos indígenas y el mecanismo de consulta previa. Lo comento porque esto es un aspecto que no lo hemos venido tocando, pero no podíamos dejarlo de lado. Acá tenemos un esquema de la participación de los pueblos indígenas de los proyectos públicos, un poco lo que ya les había comentado, una escalera, digamos, de este proceso en un formato de escalera en donde se establece cómo serían los mecanismos, ¿no? Las reuniones preparatorias, el plan de consulta, los talleres, la conclusión de un proceso de consulta, un acta de diálogo final y la decisión misma. Y todo este procedimiento que está normado, como está ahí la fuente, digamos, de dónde viene y la modificación que ha tenido al año 2015, me parecía muy importante tomarlo en cuenta y hay plazos. Y, y lo otro son los alcances de la identificación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas susceptibles a afectarse en el marco del desarrollo de los proyectos de inversión, ¿no? En líneas generales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas han sido reconocidos en distintas fuentes del derecho internacional de los alcances de los derechos humanos, específicamente dentro del convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, el cual está ratificado en la Constitución Política del año 1993, que es la que está vigente, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel nacional, en el alcance de la Ley 29785 de la Ley de Consulta Previa. Y además, jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. No, no hay que perder de vista esto. Entonces, lo que es la Directiva 001 del 2016 del Ministerio de Cultura en cuanto a los procedimientos de aplicación dispuesto para este tema de la disposición complementaria transitoria final del reglamento de esta ley, lo cual nos lleva a estos, digamos, derechos, los cuales se deben de tomar en consideración: el derecho a la libre y autodeterminación o autonomía, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la participación, el derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, a los derechos de jurisdicción especial, a los derechos de tierra y al territorio, los derechos de consulta y en general los derechos de recursos naturales, derecho de salud intercultural, derechos de educación intercultural, lengua e idioma. No perder de vista este aspecto, que, digamos, la un plan de gestión de partes interesadas debería de tomar en cuenta eventualmente cuando sea requerido, de acuerdo a estas consideraciones que ya están normadas por el Ministerio de Cultura y la misma ley y su reglamento, ¿no? En cuanto a la identificación de pueblos indígenas y en cuanto a la implementación del mecanismo de consulta previa, por los alcances antes señalados. Eh, Quería presentarles un formato de esquema de plan de gestión de partes interesadas. Voy a presentarles ahí un esquema básico general, eh, de cómo podría ser este esquema. A este esquema que les estoy presentando no estoy incluyendo el plan de consulta previa. Como ya lo he mencionado, eventualmente considero que un esquema de gestión de partes interesadas debería de incluirlo en la medida que, digamos, sea
y se esté tratando con la identificación de estos pueblos como parte digamos, del mapeo de actores. Y en esta medida, la implementación del mecanismo según lo que está establecido. Eventualmente esto podría ser inclusive como parte, digamos, de este plan, pero indudablemente un esquema de un plan debe de tener sus generalidades de todo proyecto, ¿no? Digamos, qué proyecto es, cuál es la finalidad, el propósito del proyecto, los objetivos generales, específicos, un poco los lineamientos estratégicos de este plan. Eventualmente, como lo he mencionado, este plan debería de considerar programas de relacionamiento comunitario como parte de, entre otros, claro, área de influencia, si la tiene determinada el proyecto o no la tiene. Mayormente se estila área de influencia directa e indirecta en los proyectos sociales. Sin embargo, en los proyectos de infraestructura hay otras consideraciones más allá de estas dos, ¿no? Eh, entonces, hay otro tipo de, digamos, de determinación, y, digamos, hay un programa de estos planes, ¿no? Programas que pueden ser como de alineamiento interno para la coordinación de contratistas o subcontratistas. Esto lo traigo en consideración como a la propuesta que anteriormente tenía la RCC. Ahora Nin no sé cómo estará trabajando, pero hay compañeros acá que están ahí y creo que sus comentarios a propósito de esto serían muy valiosos si continúan o no trabajando en ese sentido. Eh, También, digamos, la consideración del personal, el equipo que trabaja para la ejecución, la implementación de estos planes, los lineamientos o componentes de trabajo de estos planes. Eventualmente, como parte de los lineamientos, el tema de las afectaciones e interferencias puede ser un componente específico que tiene que ver con la gestión de partes interesadas, más a un nivel comunitario, sí, eventualmente, pero necesariamente que requiere de un acompañamiento social de gestión de partes interesadas, y además porque, digamos, un instrumento fundamental dentro de este esquema debería ser el mapeo de actores y el mapeo de riesgos sociales. Este esquema nos llevaría a identificar y de tener un adecuado sustento metodológico, toda vez que estos, digamos, serían instrumentos y que a la vez provean de información para la implementación de este plan y al análisis de cómo se va, digamos, en todo el proceso de implementación de un proyecto, de lo que son demandas, percepciones, intereses de los actores, y que nos debe llevar a la implementación de los lineamientos o los programas del plan en sí, ¿no? El mapeo de riesgos sociales que debe incluir desde un enfoque preventivo lo que son, identificando lo que son los riesgos con un sustento metodológico, identificando cuál es el nivel de riesgo, digamos, la implementación de medidas de mitigación desde un punto de vista de análisis de los riesgos y con la participación de los equipos de los proyectos y con la decisión, lógicamente, de las gerencias de proyectos, ¿no? Esto desde un enfoque digamos, de proyecto, ¿no? Ahora, bueno, eventualmente, como ya lo había mencionado anteriormente en otra sesión, un plan de gestión de partes interesadas no debe de estar desvinculado de un programa de comunicaciones. Y eventualmente un programa de comunicaciones tiene que participar directamente en las medidas de mitigación cuando éstas sean requeridas, como digamos, decisión de distintos modos de comunicación, el trabajar en la comunicación de manera específica con diferentes tipos de grupos y vecinos o partes interesadas, el proponer diferentes canales de participación, la calendarización o la itización de los puntos comunicacionales que son importantes del proyecto para ir comunicándolo adecuadamente posible, digamos, y correcto digamos, a la ciudadanía, ¿no? Esto es un aspecto muy importante que debería eventualmente considerar este plan de gestión de partes interesadas. Una observación en específico es incluir la elaboración metodológica
no solamente talleres informativos, ¿no? Talleres de sensibilización, los cuales deben de realizarse previamente con los trabajos de campo, que se debe trabajar desde la etapa del diseño de un proyecto, no en la etapa misma de ejecución, porque eventualmente eso nos trae mucho más problemas o conflictividad social. La sensibilización que tiene que ver con, digamos, socializar la importancia de los trabajos de prevención de desastres, para lo cual la coordinación de cualquier proyecto de infraestructura que aporte al desarrollo sustentable, pues debe ser socializado y con la participación de los actores claves. Acá menciono Oficina de Defensa Civil respectivas de gobiernos locales, pero eventualmente pueden ser otro tipo de actores, ¿no? Ya lo mencionaba, no trabajar solo en el ámbito comunitario, sino en el ámbito meso y macro, ¿no? Y esto tiene que ver con el involucramiento de otros actores relacionados con las demandas que pudieran haberse, orientando principalmente las zonas socialmente críticas y siendo medidas complementarias al desarrollo de talleres informativos. La atención y quejas y reclamos que tienen que ver con establecer canales y gestionar la atención. Acá traigo en consideración el ejemplo de canal de comunicación que establecía RCC. Es una experiencia que conozco de manera directa. Lo traigo a colación como, digamos, un ejemplo. Digamos, podría ser un esquema diferente. De hecho, este esquema referencial es, digamos, para el análisis. eh, de hecho, pueden haber muchos esquemas, hay muchos proyectos de infraestructura que se están gestando, que se están implementando, hay muchos formatos, no hay un formato único. Un poco la primera lectura que les iba a tratar en la primera etapa era reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Creo que esas reflexiones lo voy a dejar luego al final de presentarles este formato. Por supuesto, un programa de servicios locales o manejo de mano de obra local es muy importante porque generalmente, como no existe una cultura de proyectos, pues generalmente la demanda de la ciudadanía, específicamente de la influencia directa de los actores localmente impactados por una infraestructura, sus expectativas son a tener algún beneficio del proyecto y generalmente va a estar ligado al tema de los programas de mano de obra. ¿Qué tipo de oportunidades o empleos puedo yo recibir como un beneficio de este proyecto? ¿Qué gano de manera particular? Por tanto, este programa pudiera ser parte de este plan general y en general todo un plan de actividades con la consideración de elaboración de estrategias específicas, ¿no? Para trabajar, digamos, con los diferentes grupos, ¿no? Y por supuesto todo plan debería de tener una propuesta de monitoreo y evaluación con indicadores, ¿no? Que te reporten con cierta periodicidad, digamos, cómo va el avance, ¿no? Y establecer cronogramas de su ejecución. En líneas generales, creo que este formato es un formato general que puede ser usado para cualquier proyecto de infraestructura. Digamos que lo traigo a colación como una propuesta. Aquí quería comentarles algo más en relación a la reflexión del por qué les comentaba en un inicio tratar una lectura de la gestión de proyectos, ¿no? Generalmente, la gestión de proyectos o de megaproyectos de infraestructura, eh, digamos, no toma en cuenta una problemática de alcance nacional, como ya lo estábamos viendo en el Plan Nacional de Infraestructura, que tiene que ver con la falta de cultura de proyectos. Y esa falta de cultura de proyectos, si lo vamos a ver desde el punto de vista académico, digamos, en la concepción, en el tratamiento teórico de lo que significan los proyectos. Eh, ¿Por qué hago este momento de reflexión y análisis final? Porque, digamos, voy a compartirles una lectura de un colega sociólogo para que ustedes lo puedan compartir en adelante eh, y tal vez reflexionar, tal vez en la última sesión que vamos a tener la próxima semana
analizando para el análisis, digamos, que vamos a tener de cada proyecto caso, pero en líneas generales es el siguiente, esa falta de cultura de proyectos tiene que ver muchas veces porque no hay un enfoque teórico específico, sociológico, que tenga que ver con los proyectos. Y el análisis de este aspecto va a ser un aspecto fundamental que nos va a llevar a, digamos, a ver los proyectos y a la gestión de partes interesadas. No sé si estoy llegando a un alcance, de por sí, digamos, me quedo corto en expandirme en el tema por el tiempo del taller, por la dinámica misma de el aspecto metodológico. Digamos, generalmente las partes teóricas se abordan más en cursos que en talleres, pero sí me parece importante reflexionar ahí, ¿no? Por eso les voy a compartir la lectura. Me gustaría que ojalá tuvieran la oportunidad de leerla y de analizar conmigo bajo este enfoque, digamos, los trabajos que vamos a tener la próxima semana. No es un trabajo para nada ya, es el trabajo final, el último es el que queda, pero sí me parecía importante compartir esta lectura. En algún momento, digamos, he tenido la oportunidad de ver cómo, digamos, si no trabajamos teóricamente en la formación de los profesionales que vamos a trabajar estos temas, la gestión de partes interesadas, pues eventualmente no se va a poder entender y no vamos a poder involucrar a otros profesionales que no necesariamente vienen de las ciencias sociales, pero que trabajan en el mercado de la gestión de partes interesadas. Recordemos que este aspecto, parte de la realidad es que es multidisciplinar. En esta gestión de partes interesadas, digamos, por los proyectos de minería, por ejemplo, hay una gran cantidad de profesionales que vienen desde las ingenierías o de otras especialidades y no manejan el enfoque, digamos, social, ¿no? Eh, toda vez que estos proyectos también tienen dentro de estos equipos también un equipo social y digamos, podríamos decir que en este aspecto hay un aspecto multidisciplinar, pero en este aspecto multidisciplinar un aporte significativo que deben de traer las ciencias sociales es el aspecto teórico, el aspecto metodológico, el aspecto, digamos, para analizar esta problemática que tiene que ver con el tema de la cultura y los proyectos, no solamente con un aspecto, digamos, de la problemática de la realidad, sino donde estamos inmersos desde la formación misma como profesionales y de cómo vemos el corpus teórico de los proyectos como aspecto teórico, ¿no? Y de cómo se nos forma y cómo trabajamos en campo, ¿no?